Hola a todos, bienvenidos al canal Bodytone DS60 Ciclo Indoor. Por fin tenéis el vídeo que tanto deseabais. En este vídeo vamos a hacer la comparativa entre la Smart Bike 1 y la DS60 de Bodytone. De vosotros depende si queréis tener toda esta información. Tenéis que ver el vídeo desde el principio hasta el final, pues toda la información, todas las dudas que tenéis sobre estos dos modelos, solo en este canal, solo en este vídeo. Vamos a repartir el vídeo en tres bloques. El primer bloque va a ser de similitudes, en qué se parecen estos dos modelos. El segundo bloque va a ser en diferencias, en qué se diferencian estos dos modelos. Y el tercer bloque es un especial dedicado a la nueva consola de la Smart Bike 1. Una auténtica pasada. Os dejaré un vídeo demostrativo de cómo ha evolucionado esta nueva consola. ¿Queréis saber en qué se parecen estas dos bicicletas? ¿En qué son exactamente iguales? Venga, vamos a saberlo. El primer detalle que vemos que son exactamente iguales es en el diseño. Quitando las pegatinas que caracterizan que cuál es cuál, que si una es la DS60 o la Smart Bike 1, el diseño es el mismo en las dos bicicletas. En ambos modelos el peso del volante de inercia es de 24 kilogramos y la bicicleta tiene un peso total de 60 kilogramos. Las medidas de esta bicicleta son 122 por 56 por 117 centímetros. Son exactamente iguales, miden lo mismo. Otra característica que las hace iguales es lo silenciosas que son. Son dos bicicletas muy silenciosas. Otros tres componentes que son exactamente los mismos son el sillín, los pedales y el manillar. Son los mismos para los dos modelos. Las dos bicicletas se regulan la intensidad mediante un motor electromagnético con 32 niveles de intensidad. Las dos disponen de un freno de emergencia por palanca por freno de zapata. Las dos bicicletas disponen de pedales semiautomáticos con el sistema de calas. En las dos bicicletas la distancia entre el sillín en la posición más alta con el pedal en la posición más baja es de 1,3 centímetros. Ninguna de las dos bicicletas dispone de cambio de marchas. Ninguna de las dos bicicletas dispone de sistema AM+. También son iguales las dos consolas, pero cuidado a la consola, Son iguales en lo que respecta a las funciones de los botones. Solo se parecen en eso, en el diseño y en las funciones de los botones. En este segundo bloque vamos a hablar de las diferencias que hay. Son pocas, pero las que son muy importantes. La Smart Bike 1 dispone de unas mejoras mecánicas, que son un triple rodamiento tanto en el eje del pedalier como en el eje del volante de inercia, lo que la hace más resistente al pedaleo. En la Smart Bike 1 han mejorado el acabado de la tija del manillar, reduciendo el espacio que había y así evitando la holgura que provocaba que en el uso del manillar hubiese un balanceo. Para evitar esta molestia, en la DS60, si os ponéis en contacto con el servicio técnico de Bodytone, podéis solicitar unas tiras metálicas adhesivas, que así podéis rellenar el espacio que hay y evitar la holgura y de esa manera evitar que haya un movimiento en el uso del manillar. Otra diferencia que las bandas de pecho cardíacas reconocen por sistema Bluetooth a la nueva Smart Bike 1. Cuando en la anterior DS60 solo reconocía bandas de pecho cardíacas con sistema de radiofrecuencia 5 Hz. En este tercer bloque vamos a ver la diferencia que hay entre las dos consolas, entre la consola de la DS60 y la consola de la Smart Bike 1. La verdad que es aquí donde se nota más la evolución. Es brutal la evolución de la consola en tema de conectividad, desde la DS60 a la Smart Bike 1. Las tres principales características de la consola de la DS60 son las siguientes. Es su conectividad por Bluetooth 4.0, su conectividad a bandas de pecho por radiofrecuencia 5 Hz y su compatibilidad con Swift y con Bicool. Esta compatibilidad está un poco en entredicho, dado que no todos los usuarios terminan de estar todo lo contentos que ellos quisieran. Y ahí es donde está la clave. Ahí es donde está la evolución. ¿Y queréis saber qué es lo que hace que la nueva consola de la Smart Bike 1, toda esa conectividad, sea muchísimo más real y sea todo muchísimo más fluido y estable? Os voy a explicar las características de esta nueva consola de la Smart Bike 1. Dispone de diferentes características que la consola de la DS60. ¿Y cuáles son?
Pues son las siguientes. La consola de la Smart Bike 1, a diferencia con la de la DS60, en esta consola sí que podremos enlazar las bandas de cardio por Bluetooth. Ya no hará falta que sean bandas que tengan radiofrecuencia 5 Hz. Todas las bandas Bluetooth son compatibles con la nueva consola de la Smart Bike 1. Las dos disponen de sistema Bluetooth 4.0, pero la de la Smart Bike 1 dispone de un sistema Bluetooth 4.0 con protocolo FTS. Y muchos diréis, ¿qué es el protocolo FTS? Pues es esto. ¿Qué es el protocolo FTMS? Fitness Machine Service. Este protocolo lo que hace es que la comunicación entre las apps y las máquinas sean súper reales. O sea, que los datos que salen de la bicicleta y los datos que recibe la bicicleta desde la app sean completamente estables. Lo que hace que las lecturas de todos los datos durante el trayecto en el que estamos pedaleando sean súper estables y súper reales. Este protocolo FTMS es el nuevo sistema que lleva la nueva Smart Bike 1, lo que la hace espectacularmente una de las mejores bicicletas de ciclo indoor del mundo. El catálogo de aplicaciones compatibles. El catálogo de aplicaciones compatibles de la Smart Bike 1 se amplía una barbaridad. Con el nuevo protocolo FTS conseguimos es que la bicicleta sea compatible con Swift, Bcool, Kinomap, OneLab, etcétera, etcétera, etcétera. Próximamente todas estas aplicaciones serán compatibles con la Smart Bike 1. Tenéis que tener paciencia. De momento, la única que funciona al 100% es Swift. ¿Por qué pasa esto? Os lo explico. Bodytone manda sus modelos de bicicleta con su nueva consola a los desarrolladores de las aplicaciones, tanto a Swift, a Bcool, a Kinomap. Cuando reciben la bicicleta de Bodytone, estos desarrolladores crean el enlace, crean la compatibilidad, estudian la bicicleta para que sean completamente compatibles. ¿Qué ocurre? Que a todos estos desarrolladores de las aplicaciones les están llegando muchísimas marcas, ¿de acuerdo? Muchas marcas, lo que hace que se esté demorando un poco el tiempo, pero es cuestión de tiempo en que la Smart Bike 1 sea compatible con todas estas aplicaciones. Todas estas aplicaciones en el canal vais a tener vídeos, una por una, de compatibilidad de Smart Bike 1 con estas diferentes aplicaciones. De todas las aplicaciones compatibles vais a tener vídeo y solo aquí en este canal vais a poder disfrutarlas. Veréis que hay una aplicación que es de Bodytone, que es MyBodytone y MyConnect. Están los desarrolladores de Bodytone trabajando en ella. Próximamente tendréis la compatibilidad completa, ¿de acuerdo? Tener paciencia. Otra característica importante que se ha hecho en esta consola de la Smart Bike 1 es que se han optimizado el cálculo de vatios. ¿Qué significa esto? Que el realismo es brutal. Os voy a dejar un vídeo demostrativo tanto de la DS60 y de la Smart Bike 1 para que veáis el comportamiento de una bicicleta y de la otra, con una consola y con la otra consola. ¿De acuerdo? Vais a ver el vídeo demostrativo. Estamos en Swift. Aquí podréis ver el comportamiento de la consola de la DS60. Tenéis que fijaros arriba a la izquierda en los vatios, justo debajo la cadencia y arriba a la derecha el porcentaje de inclinación. Como veréis, estamos rodando en llano y los vatios a cero de inclinación van oscilando sin sentido, hacia arriba y hacia abajo, como podéis observar. Podéis retroceder en el vídeo y volverlo a ver. Y así veréis todo el cambio que hay en lo que respecta a los vatios. Esto ocurre porque la consola de la DS60 no dispone del protocolo FTMS, que es el nuevo protocolo que sí que va incorporado en la consola de la Smart Bike 1. Y aquí tampoco se ha optimizado en esta consola la lectura de vatios. Para solventar este inconveniente, disponéis en el canal de un vídeo donde podéis poner la aplicación Swift en semiautomático. Ahora podréis observar con la consola Smart Bike 1
cómo los vatios se mantienen, son más estables y no van oscilando a lo loco. ¿Esto por qué? ¿Por qué pasa? Porque en la consola Smart Bike 1 esta consola sí que dispone del sistema FTMS y se ha optimizado el cálculo de vatios para asemejarlo más a la realidad. Mirad cómo se comporta la consola de la Smart Bike 1 en una pendiente, con inclinación de un 8%. Fijaros en los vatios a 181,60 de cadencia, a 9% como van aumentando los vatios. En función de que los vatios van aumentando en función de la pendiente. Como podéis observar, a 221, 31, 38, 240 vatios. Con la DS60 jamás conseguí llegar a este nivel de vatios. El hecho de llegar a este número de vatios provoca que la dureza del pedaleo sea aún mayor. Bueno, como os prometí al principio del vídeo, os voy a dar una característica que solo tienen estos dos modelos, que no tiene ninguna otra bicicleta ciclo indoor en el mundo. ¿Sabéis cuál es esa característica? Este canal. Suscribiros a este canal. Estas bicicletas tienen el privilegio de tener un canal específico para ellas dos, cosa que no hay ninguna bicicleta de ciclo indoor que disponga de una característica como esa. ¿De acuerdo? Muchas gracias por todo y hasta el próximo vídeo. Hasta luego. Adiós.